Estas son las noticias de Venezuela. Leo la primera página del diario El Nacional. El régimen podría unir las elecciones parlamentarias con un referéndum para aprobar la Constitución redactada por la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es esto? Nicolás Maduro dijo el lunes en la tarde que la Asamblea Nacional Constituyente será disuelta en diciembre próximo. Esta afirmación ha sido interpretada como una intención de juntar en un mismo proceso la elección de un nuevo parlamento convocada para el 6 de ese mes, con un referéndum para aprobar la Constitución en la cual supuestamente han venido trabajando y de la cual, por cierto, no se conoce texto alguno. Para otros es una manifestación de seguridad de que, al obtener una Asamblea Nacional afín al régimen, la Asamblea Nacional Constituyente ya no será necesaria. También destaca el diario El Nacional. Luis Almagro afirma: la OEA no enviará observadores electorales a Venezuela. El secretario general de la Organización de Estados Americanos señaló que un proceso electoral no solamente debe ser observado, sino que debe ser acompañado, asesorado y vigilado en todo su desarrollo preelectoral y obviamente con auditoría de los resultados. La Organización Mundial de la Salud alerta sobre propagación del coronavirus en menores de 50 años. La pandemia está cambiando. Takeshi Kasai, director de la OMS para el Pacífico Occidental, afirmó que el coronavirus ha entrado en una nueva fase en esa región donde se propaga entre los menores de 50 años de edad, a menudo asintomáticos. Y las personas sin síntomas o con síntomas leves pueden infectar a personas de edad avanzada o con problemas de salud, según advirtió. Y aquí nos informan una noticia que ya habíamos comentado días atrás. Bulgaria bloqueó $158 millones vinculados a PDVSA y a empresas ligadas a Alex Saab. Y como les comentaba Flor Alicia, al parecer el avión que detuvieron en Florida, en Fort Lauderdale, al parecer también está vinculado a Alex Saab, pero de eso nos ocupamos luego. Por lo pronto, tengo este reporte de Joshua Goodman de Associated Press desde Miami. Funcionarios de aduana de Estados Unidos interceptaron un avión privado que se dirigía a Venezuela desde el sur de Florida con 82 armas de fuego, incluyendo un fusil de francotirador y 63,000 cartuchos a bordo, según informaron ayer las autoridades venezolanas. 2 pilotos venezolanos, Luis Alberto Patiño y Gregory Méndez, fueron arrestados el sábado y acusados de contrabando de dinero en efectivo y de productos de Estados Unidos, así como de posesión ilegal de armas por parte de una persona extranjera, según indicó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en un comunicado. La aeronave y el cargamento fueron incautados. Se desconoce de momento el motivo por el que se adquirieron las armas, pero los arrestos tuvieron lugar en momentos en que las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela han ido en aumento en los últimos meses, incluyendo acusaciones de que los opositores al gobierno del presidente Maduro buscaron el apoyo de un ex boina verde del ejército de Estados Unidos para derrocar de manera violenta al mandatario socialista. Con esta indicación, alusión que hace aquí el periodista Goodman, podría vincular esto a otra acción de insurrección, como lo fue la Operación Gedeón. Pero, como les decíamos, hay información, sobre todo la que maneja el diputado Carlos Paparoni, a quien estamos tratando de contactar para entrevistar en esta mañana. Por cierto, la agenda no la tengo todavía a mano, me gustaría tenerla. El diputado Paparoni les decía que va a presentar, ya ha denunciado que hay señalamientos de vinculación con Álvaro Pulido, el socio de Alex Saab, y este avión cargado de armas hasta en la cabina del piloto. Ya veremos qué ocurre allí. Hay unas declaraciones de Juan Guaidó: la dictadura quiere usurpar el Parlamento Nacional.
Lo que está planteado para el próximo 6 de diciembre es una trampa, no reúne condiciones mínimas e incluso así lo destacó la Unión Europea en pleno y también el Grupo de Lima el pasado viernes. Hoy lo que plantea la dictadura nuevamente es usurpar, en este caso el Parlamento Nacional. Nuestra lucha en definitiva es reunir condiciones que a través de una elección conviertan una posibilidad de cambio y de progreso en Venezuela. Atender la emergencia, que es una catástrofe para los venezolanos en este momento, que ha trascendido a un desastre ecológico, a una crisis humanitaria compleja en medio de una pandemia. Es muy compleja la situación que estamos atravesando en este momento y precisamente nuestra bandera de lucha son las condiciones mínimas para que un proceso electoral sea una oportunidad de transición y cambio en Venezuela. Eso lo declaró Juan Guaidó y aparece publicado hoy en su noticiero, donde también leo que Maduro recurre a Cuba para tratar de contener el coronavirus. Llegó una nueva brigada sanitaria desde la isla. Cuba envió una nueva brigada de 212 médicos para sumarse a los profesionales de salud de la isla que apoyan el enfrentamiento de la pandemia. Dice el jefe de la diplomacia cubana, reforzarán la labor de misión barrio adentro, solidaridad y cooperación puntuales en este esfuerzo conjunto. Ha caído muy mal esto porque en momentos donde los médicos venezolanos están sufriendo, hay víctimas fatales, han muerto en el estado Zulia una buena cantidad de médicos y profesionales de la salud. En lugar de apoyarlos, de brindarles protección, el régimen trae médicos cubanos. Pero obviamente eso obedece a otras razones. El poder adquisitivo y los salarios de los venezolanos se han terminado de pulverizar por la conjunción de la inflación y los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus. Según los cálculos de la Asamblea Nacional, la inflación superó los 4.000 puntos porcentuales en los últimos 12 meses. Voceros de la Comisión de Finanzas reportaron la semana pasada 55,05% solo en el mes de julio. 55% de inflación solo en el mes de julio. Dice el diario El Universal, afirman que la incautación de 4 buques de gasolina por parte de Estados Unidos pertenece a Venezuela y no a Irán. El ministro de Petróleo iraní, Bijan Nabnar Zanganeh, afirmó que los 4 tanqueros que la semana pasada transportaban combustible desde Irán a Venezuela y fueron incautados por Estados Unidos con la ayuda de sus, entre comillas, socios extranjeros, pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela y no a Teherán. Esto porque esa gasolina, con lo cual revelan que lo que traía era gasolina, esa gasolina pues no, ya fue comprada y pagada por Venezuela. La noticia que habíamos leído en el Nacional, Luis Almagro dice la OEA no enviará una misión de observación electoral a Venezuela. El secretario general del organismo afirmó que en Venezuela se mantienen irregularidades como la dependencia del Consejo Electoral del régimen, la falta de respeto al voto secreto y la desigualdad en la campaña electoral. Noticias de Latinoamérica. Comenzamos en Bogotá. Álvaro Uribe renuncia a su curul en el Senado 6 años después de haber regresado al Congreso. El expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, renunció a su curul ayer en la tarde. La dimisión se conoció mediante una carta que publicó el ex mandatario en su cuenta de Twitter y en la que explicó los motivos por los cuales decidió abandonar su escaño en el legislativo. En la Argentina, se abrió ayer el proceso de adhesión a su oferta de canje de bonos por $41.714 millones emitidos bajo la ley local. Un proceso que se realiza a la par de otro canje con vistas a reestructurar títulos de ley extranjera. En una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía detalló los plazos y las características de su oferta, que procura dar a los tenedores de bonos en dólares de ley local un trato equitativo respecto al que ofrece a los acreedores privados que poseen títulos de ley extranjera
por $66.238 millones. Chile no escapa a la tendencia global y el PIB toca fondo en el segundo trimestre. En línea con la tendencia global, la pandemia del nuevo coronavirus y las medidas sanitarias para controlar su expansión provocaron entre abril y junio un descalabro histórico en el Producto Interno Bruto de Chile con un desplome del 14,1%. Brasil suma 1.352 nuevos fallecidos por COVID-19 y el total roza los 110.000. De acuerdo con los datos divulgados por el Ministerio de Salud, los fallecidos por la pandemia ya alcanzan a 109.888 y el número de infectados llega a 3.407.354 casos confirmados. Brasil es el segundo país con más casos en el mundo después de Estados Unidos. En el Ecuador, Rafael Correa desafía a la política de su país con su candidatura a vicepresidente. Advirtió que si le dejaban, volvería a la política en Ecuador y ayer anunció oficialmente su candidatura a vicepresidente para los comicios del año entrante junto al economista Andrés Arauz, cuando el tablero electoral no ha terminado de conformarse y el actual gobierno está en sus horas más bajas. Y aquí tenemos el caso de México, un video que muestra montones de dinero a viva escándalo en México ligado al el ex jefe de Pemex. Un video que muestra montones de dinero en efectivo, que al parecer son entregados a dos exfuncionarios del Senado mexicano. Se volvió popular en medios locales y redes sociales, alimentando un escándalo de corrupción ligado al ex jefe de la petrolera, Emilio Lozoya, quien fuera director de la compañía estatal entre el 2012 y el 2016, ha vinculado al expresidente Enrique Peña Nieto en la trama de corrupción de Odebrecht en el país y lo acusó de ordenarle pagar millonarios sobornos a políticos locales para hacer avanzar reformas estructurales. En la primera página del Excelsior en Ciudad de México se cita al presidente López Obrador. Intelectuales decían que había la necesidad de construir un frente contra nosotros. Usaron la palabra contrapeso. No era contrapeso, eran los pesos. El que divulgó el video fue el propio López Obrador ayer en la mañana, en su rueda de prensa diaria que llaman la mañanera. Y allí puso el video donde algunos militantes del partido PAN, panistas como les dicen en México, recibían estos sobornos. Y en Buenos Aires, el Clarín titula hoy: Cambiemos y Labaña le piden al gobierno que retire la reforma judicial. Esto después de la multitudinaria protesta. Con Macri desde Zúrich y sin Rodríguez Larreta, la cúpula de la coalición opositora le planteó a Alberto Fernández que abandone su proyecto de reforma judicial. Fue el eje de los reclamos del banderazo del lunes. Cambiemos también rechazó el traslado de dos camaristas y la ofensiva contra el procurador Casal. El labañismo anunció que tampoco apoya la reforma. Pese a todo, el gobierno insiste y buscará avanzar hoy en el Senado. Cerramos en Nicaragua. El diario La Prensa de Managua: el régimen de Ortega expuesto ante el BID, precario sistema de salud reflejado en el proyecto que financiará el organismo. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Vamos a comenzar en Buenos Aires. La manifestación masiva, multitudinaria que se dio en Buenos Aires y en toda Argentina contra el gobierno de Alberto Fernández lo llamaron el banderazo por la libertad. Pues bien, vamos a ahondar en qué significa, qué implica este banderazo contra el gobierno de los Fernández, con Sergio Bernstein, analista político. De Buenos Aires vamos a ir a Ciudad de México para conversar con Erika Guevara Rosas, la directora para las Américas de Amnistía Internacional. 85 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos solicitaron al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
renovar y fortalecer la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela. Amnistía Internacional sobre Venezuela. Las autoridades del régimen no protegen a los trabajadores de la salud mientras la pandemia COVID-19 cobra fuerza. Ese patrón se repite también en otros países. Luego vamos a ir a Miami para conversar con la periodista de TVV, Doricera Alvarado. ¿Cómo fue la participación en las elecciones de Miami-Dade? Porque se han llevado adelante elecciones en el condado. De allí vamos a ir a Bogotá para conversar con el doctor Jaime Granados, quien es el abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué renunció al Senado? ¿Cuál es la estrategia que llevan adelante? Después vamos a Caracas para conversar con el periodista Alonso Moleiro, analista de la situación política. Maduro ha calificado el apoyo de la coalición internacional a Guaidó como un boicot mundial en contra de las próximas elecciones parlamentarias y por su parte Juan Guaidó alerta sobre el objetivo del régimen, usurpar el poder legislativo. Agreguemos a esto la declaración de Maduro de que la constituyente llega hasta diciembre y la eventualidad, como anunció hoy el Nacional, de que se realice junto a las parlamentarias un referendo. Y vamos a cerrar nuestra agenda del día de hoy en la ciudad de Quito, donde vamos a conversar con el corresponsal de La Voz de América en Ecuador, Néstor Aguilera, a propósito de la irrupción sorpresiva de Rafael Correa, quien ha dicho que optará a la vicepresidencia del Ecuador en las próximas elecciones generales. Estamos, a su vez, tratando de hacer contacto con el diputado Carlos Paparoni, de Primero Justicia, a propósito del avión, el Learjet, que fuera incautado en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida, cargado, repleto de armas de guerra. El editorial con César Miguel Rondón. El titular del Nacional, volvamos a esto. El régimen podría unir las elecciones parlamentarias con un referéndum para así aprobar la constitución redactada por la Asamblea Nacional Constituyente. Esto en Venezuela. ¿Qué llama la atención de esto? En primer lugar, eso lo anunció Maduro. Maduro no anunció el referendo. El referendo es una especulación que viene después del anuncio de Maduro, que consistía en decir: la Asamblea Constituyente llega hasta diciembre. ¿Por qué Maduro tiene potestad sobre la Constituyente si se suponía que este era un organismo que estaba por encima de todas las instancias? Pues evidentemente no estaba por encima de nada. Por otra parte, cuando dice un referéndum para aprobar la nueva Constitución, ¿cuál Constitución? Si no ha habido ningún artículo, no se ha conocido absolutamente nada, e incluso, en un momento el propio presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, reconoció que no habían redactado ningún artículo. De manera tal de qué es lo que van a aprobar en referéndum. Esto todo lo que indica que lo que tenemos en la estructura del régimen es una mamarrachada. Y disculpen la palabra. No hay tal constituyente, no hay tal constitución. Y como decía Juan Guaidó, la idea es acabar, arrasar con el Parlamento, con la Asamblea Nacional. Esto complica aún más las cosas para finales del año. Si no hay constituyentes, si no hay constitución, y si no va a haber elecciones legales, limpias, justas y transparentes, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Yo creo que usted, estimado oyente, estimada oyente, podrá sacar unas conclusiones muy, muy sensatas.